Guerra entre ángeles, dolores y agonía por dar a luz, y estalló guerra en el cielo. Revelación, capítulo 12, versículos 2 y 7. Se vio en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, y la luna estaba debajo de sus pies, y sobre su cabeza había una corona de 12 estrellas, y ella estaba encinta, y clama en sus dolores y en su agonía por dar a luz. Revelación capítulo 12, versículo 1 y 2. Hemos aprendido de la Biblia que esta mujer representa a los santos ángeles de Dios. Estos santos ángeles le sirven como una esposa fiel. El apóstol Pablo la llama la Jerusalén de arriba, mujer libre, nuestra madre. Sin embargo, necesitamos mejorar nuestro entendimiento de la expresión y clama en sus dolores y en su agonía por dar a luz. ¿Qué debemos entender por esta expresión? Una mujer perfecta tiene dolores de parto tan fuertes. La respuesta es no. Dado que esta mujer es una gran señal, los dolores y agonía no pueden ser de un parto literal. Por lo tanto, ¿qué es lo que causa dolor y agonía a los santos ángeles de Dios? La guerra entre ángeles. Jesucristo relacionó las guerras y otras dificultades con los dolores de parto. Leamos Mateo capítulo 24 y versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas son principios de dolores, de angustia. En este pasaje, la expresión dolores de angustia es en griego literalmente dolores de parto. La misma expresión que hemos leído en Revelación, capítulo 12, versículo 2. De modo que antes de nacer el hijo varón de esta mujer, estalla la guerra entre ángeles. Sabemos que el hijo varón de esta mujer representa el nacimiento del reino de Dios. Dicho de otra manera, el vencedor de esta guerra recibe de manos de Jehová la autoridad de gobernar. Leamos cómo lo relata la misma Biblia en Revelación capítulo 12, versículos 7 al 12. Y estalló guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles combatieron. Pero este no prevaleció, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Y oí una voz fuerte del cielo decir: ahora han acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron y
debido a la sangre del Cordero y debido a la palabra del testimonio que dieron, y no amaron sus almas, ni siquiera al arrostrar la muerte. A causa de esto, alégrense cielos y los que residen en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. El profeta Daniel hace una descripción del momento en que Jehová entrega a Cristo toda la autoridad. Leamos Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10 y versículo 13 al 14. Seguí contemplando hasta que se colocaron tronos, y el anciano de día se sentó. La ropa de él era blanca, justamente como la nieve, y el cabello de su cabeza era como lana limpia. Su trono era llamas de fuego, sus ruedas era un fuego ardiente. Había una corriente de fuego que fluía y salía de delante de él. Había 1000 millares que seguían ministrándole, y 10,000 veces 10,000 que seguían de pie directamente delante de él. El tribunal tomó asiento y hubo libros que se abrieron. Seguí contemplando en las visiones de la noche, y pues vea, con las nubes de los cielos sucedía que venía alguien como un hijo del hombre, y al anciano de días obtuvo acceso, y lo presentaron cerca, aún delante de aquel. Y a él fueron dados gobernación, dignidad y reino, para que los pueblos, grupos nacionales y lenguajes todos le sirvieran aún a él. Su gobernación es una gobernación de duración indefinida que no pasará, y su reino uno que no será reducido a ruinas. Es notable la armonía que reina entre los ángeles en el momento que Cristo recibe el reino. Ya no están Satanás y sus demonios. Millones y millones de ángeles están enteramente de acuerdo que Jehová entregue a Cristo el poder de gobernar. Por las profecías y la cronología bíblica, sabemos que el día en que nació el hijo varón de esta mujer fue el 1 de octubre de 1914. Unos meses antes de esta fecha, estalló la Primera Guerra Mundial. Es obvio que Satanás y sus demonios, vencidos y arrojados a la tierra, estaban demostrando su gran cólera. Francisco Fernando de Austria fue asesinado el 28 de junio de 1914. Su asesinato precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia, desencadenando así la Primera Guerra Mundial. Pongamos los hechos en orden cronológico. Primero, estalla la guerra entre ángeles en el cielo. Esto corresponde con los dolores de parto de la mujer vestida del sol. Segundo, Satanás, vencido, es arrojado a la tierra con sus ángeles. Tercero, Satanás descarga su gran cólera, provocando la Primera Guerra Mundial. Cuarto, en un ambiente de paz celestial, Jehová instala su reino en manos de Jesucristo. Se da comienzo a los últimos días de este mundo. Este corto espacio de tiempo ha resultado ser 120 años, similar al periodo que esperó Jehová antes de traer el diluvio universal de los días de Noé. Para 2014 ya han pasado 100 años de este corto periodo, restando solo
20 años más para el fin de este mundo. Pongámoslos todo en imágenes. Primero, Miguel hace guerra a Satanás, lo vence y es arrojado Satanás y sus demonios a la tierra. Satanás, encolerizado, descarga su gran cólera con la humanidad, estallando la Primera Guerra Mundial. En un ambiente de paz celestial se instala el reino de Dios en manos de Jesucristo. Coronado así, Jesús comienza los últimos días de este mundo. Los otros 3 jinetes del Apocalipsis comienzan a manifestarse por todo el mundo: guerras, pestes, hambres. Este estudio comparativo entre la Biblia y la historia seglar nos muestra que existe armonía entre las profecías de la Biblia y los sucesos de la historia. De modo que podemos decir que las profecías de la Biblia son la historia seglar dicha por adelantado. Un estudiante serio de la Biblia obtendrá una fe inteligente al hacer estas comparaciones con la historia verdadera. Hacemos bien si prestamos atención a las palabras de Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 21, cuando dice: no apaguen el fuego del Espíritu, no trate con desdén el profetizar, asegúrense de todas las cosas, adhiéranse firmemente a lo que es excelente. Para el año 2014, la Biblia y la historia seglar concurren para asegurarnos que el reino de Dios en manos de Jesucristo ya está funcionando por 100 años. Dentro de 20 años más, tomará el control de todos los asuntos de la tierra. Algunos estudiantes de la Biblia han entendido que después del nacimiento del hijo varón de esta mujer celestial, ocurrió la guerra entre los ángeles. Pero esta manera de ver los acontecimientos no armonizan con los sucesos de la historia, ni con Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10 y versículo 13 al 14. El orden que se muestra es este. Primero, nace el reino de Dios en manos de Jesucristo, y Jesucristo, coronado como rey, hace la guerra a Satanás, arrojándolo a la vecindad de la tierra. Otro detalle muy importante que se debe tomar en cuenta es que cuando estalla la guerra entre ángeles, a Jesucristo se le llama Miguel. Después de esta guerra, a Jesucristo no se le vuelve a llamar con este nombre. Después de su victoria, se le da otros nombres. Compare con Revelación 14:1, 17:4, 19:13. Esto armoniza con Revelación capítulo 3, versículo 12. Este pasaje nos dice que Cristo tiene un nuevo nombre. Ese nuevo nombre lo recibe cuando recibe la autoridad de rey de manos de Jehová. Compare con Salmo capítulo 110, versículo 1 y 2. En la Biblia, la recepción de un nuevo nombre implica un cambio en la vida del que lo recibe. Este fue el caso de Abraham, Jacob, José, Daniel y sus 3 compañeros, Pedro, Pablo, etc. De modo que Cristo, después de la guerra en el cielo contra Satanás y sus ángeles, recibe un nuevo nombre.
al ser instalado en su puesto de rey del reino de Dios. Nota, a José se le dio el nombre de Safenat Panea cuando fue hecho primer ministro de Egipto. En latín, este nombre significa Salvador del mundo. En hebreo, revelador de cosas escondidas. Compare con Génesis capítulo 41, versículo 4 hasta el 45. Muchos estudiosos de la Biblia concuerdan que José es un tipo profético de Jesucristo.